Y bueno, en tecnología satelital como que el hito más importante es el lanzamiento, ¿no? Como que es como que el astillero haga el barco, lo tira al mar y nunca más puede verlo. Claro. O sea, es básicamente ese hito. Entonces, nada, qué sé yo. Pero siempre tenés después como la etapa de ensayos, de validación de que está todo bien, de soporte. Claro, O sea, el ciclo de vida del laburo de INVAM, o sea, termina con el lanzamiento y un poco más. claro. Che, y esa información que vas generando y captando y eso, lo Mm. pregunto así como me sale, pero digo, ¿está vendida de antemano o ustedes pueden ir viendo a partir del funcionamiento si surge gente, o sea, empresas interesadas o algo que le den utilidad a esa información? En proyectos tan largos como estos, medio que las ingenierías se plantean en etapas, tenés hitos contractuales súper fijos y después tenés variaciones o cosas que vas evaluando periódicamente. Claro, Es también un poco la metodología de laburo del área espacial en la que vos tenés hitos de revisión incluso de pares extranjeros o de otras empresas que te revisan tus diseños y te dicen, vos acá tenés un punto único de falla, esto no está cumpliendo tus requerimientos, o claro, que esas instancias de revisión se dan como una especie de cooperación multilateral. No sé, CONAE, por ejemplo, tiene convenio con la ESA, que es la Agencia Espacial de Europa, es como la NASA europea. ujú, También tiene con la NASA, entonces vienen pares revisores de la NASA y el tipo te dice, no, nosotros en tal misión tuvimos problemas con ese diseño. Bueno, esos hitos como que disparan acciones, ¿no? A partir de ahí vos decís, no sé, mi diseño está sólido como para construirlo, pero tiene este punto de falla. Entonces, a partir de ahí surgen nuevos contratos, surgen nuevas variaciones en el contrato, claro. como un... Sí, nada. a veces es tan controlado, o sea, o en mi cabeza es tan, me lo imagino todo tan pensado y tan controlado que me sorprendo cuando nos contás cosas así que son más flexibles, más... Y pasa que lo tenés que ir viendo. Sí, Sí, sí. está Pero, bueno. o sea, ese lo tenés que ir viendo, tiene como una formalidad. Claro, un protocolo. Sí. Ay, No, no perdón. empezó antes, estamos charlando así de onda, hasta que más o menos se sume la gente. De uno. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. El off the record es ahora, ¿eh? Pedro, está grabado cuando dijo que necesitan diseñadores para el armado, ¿no? Está bien. Ay, sale la Igual no estoy en el columna. área de contrataciones, así que no. Yo Van a puedo haber dar. muchos apellidos repetidos entre los escuchantes. Hoy es casi un asado familiar esto. Todo con distanciamiento social. Bueno, ya que estoy, les muestro un poco la oficina. Está quilombada, Sí, pero no hay nadie. Eso, acá están todos los escritorios, como verán, le faltan todas las computadoras, salvo un par que vienen. Normalmente somos 9 en esta oficina y ahora con los protocolos nuevos tenemos limitado el espacio a 4 personas siempre y cuando abramos la ventana. Son las nuevas normalidades. se conectó Lucia No No, una potencia de la arquitectura
Latencia. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Buenas. Hola, Turco. Bueno, Mientras esperamos. les voy contando un par de datos curiosos de esta imagen que vemos acá. ¿Ven mi pantalla? Sí. La presentación. Bueno, esta imagen de acá quise poner la presentación y saqué el Meet. Puede fallar. Nada, mientras le voy tirando un dato curioso. El SAC-A es el segundo satélite que construyó INPAP. Y esto que se ve acá es una foto del satélite recién desplegado. ¿Y por qué hay una foto de este satélite del 98 así tan de cerca de la órbita? Es porque para poner este satélite en órbita lo pusieron a través de un transbordador espacial. Esta es la tripulación que puso en órbita el SAC-A, que era un satélite bien chiquitito, que iba medio de polizón en el espacio del transbordador y, o sea, abrieron las puertas del transbordador, saltaron el satélite y le sacaron una foto ahí, con una cámara de rollo. Así que es, creo que una de las pocas fotos de un satélite ahí en órbita, poniéndose en órbita. Ahora, bueno, SpaceX tiene un servicio de lanzador que lleva una cámara y cuando lo suelta te muestra el videito del deploy. Pero bueno, nada, dato curioso. Esperamos 5 o 10 minutos más y arrancamos. No. Perdón. No, estaba diciendo qué loco eso, ¿no? Que por un lado estás poniendo en órbita un satélite y en la Tierra usábamos cámara de rollo. Sí. Era como. Y bueno, el proyecto de la NASA es zarpado, el Space Shuttle es increíble. Tuve la suerte de ver uno en vivo y en directo ahí cuando estuve ahora en Cabo Cañaveral, por los ensayos que me tocó hacer. Fui al Kennedy Space Center, que es un parque temático de todo el temática NASA. Y todos los fondos que recauda el Kennedy Space Center van a programas de fomento de tecnología espacial en escuelas de los pibes y programas así espaciales. Está buenísimo. Muy bueno. Y es como nada, no te digo que está cerca de los parques de Orlando, no te digo que tiene la misma flujo de gente, pero es tremendo, es zarpado. Y bueno, y ahí tenés muchas atracciones y una de las tantas es tenés un Space Shuttle aterrizado y puesto ahí colgando del techo. Es impresionante. Tremendo. Y también tenés los restos del que se hizo bosta en el 2011 por ahí. Están todos Soy un desastre, siempre me los confundo. El Challenger y el Columbia. Los dos se hicieron bosta, no me acuerdo cuál fue el último. Probablemente alguno de los chicos sabe ahí. Si no, lo podemos googlear. Bien. Bueno, ¿les parece? Arrancamos en I10.
Falta ahí un minutito. Dale. Bueno, igual les voy contando, porque ya había muchos conectados, que la charla va a quedar grabada en YouTube, en el canal de YouTube, así que la pueden ver cuando quieran. Y generalmente lo que hacemos es que si surgen preguntas de lo que va a ir hablando Guido en este caso, siéntanse libres de usar el micrófono o el chat, lo que prefieran. Y si no, igualmente al final de preguntas y lo que quieran. Pero bueno, la idea es que sea algo participativo y que sepan que pueden preguntar cuando quieran. Sí, sí. Bueno, 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 largamos si les parece. dale. Bien. Bueno, te presento, Guido, formalmente, así ya nos queda en la grabación para el que no te conoce. Guido Rashi es ingeniero electrónico y actualmente trabaja en INVAP. Y en este caso lo que nos convoca hoy es que él es responsable del área o sea, de subsistema de comunicaciones del SAUCOM 1B, que es el satélite que, bueno, va a despegar este viernes. Desde, digamos, un satélite desarrollado en INVAP. Así que bueno, si bien Diseño en Frase es un espacio de diseño industrial, por otro lado también fomentamos lo interdisciplinar y por eso ya es el segundo caso de un ingeniero dando una charla. Así que un poco la idea de esto es que dedicarnos a escuchar y bueno, a aprender lo que nos falta y a la vez evaluar potenciales aportes de diseño. Sí, Así igual. que, bueno, bienvenido Guido y gracias por sumarte a 2 días del lanzamiento, que me imagino que estarás estresado. No, por suerte bien. Bueno, muchas gracias chicos por el espacio. Y bueno, hola a todos. Como veo varias caras conocidas, me voy a tomar la libertad de hacer una charla coloquial, si es que se puede. Bueno, antes que nada quería comentar que si bien algunos lo sepan, esto es una confusión normalmente frecuente, que bueno, se asocia que INVAP es una empresa del Estado, o sea, que depende literalmente del Estado. O sea, la sigla INVAP es medio como Instituto Nacional y no es así, sino que es Ingeniería Aplicada, es una empresa, una sociedad del Estado formada por el 51% de las acciones la tiene la provincia de Río Negro y el otro 49% lo tiene la Comisión de Energía Nuclear, o sea, la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Entre ellas dos, hace más de 40 años, formaron INVAP. INVAP tiene un directorio, tiene una gerencia general y es una empresa que vive de lo que vende. O sea, no vendemos proyectos, no cobramos sueldo, básicamente. Esa es nuestra filosofía. O así es que se plantea nuestra realidad. Contando un poco de, bueno, INVAP es una empresa que hace 40 años es referente, te digo, internacional en lo que es el área nuclear. Surge de un grupo de egresados del Balseiro, de físicos nucleares o incluso ingenieros nucleares. Y a partir bueno, de ese empuje, de esa iniciativa, logran formalizar con determinados organismos del Estado una empresa que es sociedad del Estado, pero que, bueno, que tiene esa filosofía de generar sus propios recursos. Y así como está ese compromiso de generar sus propios recursos, tanto la provincia de Río Negro como la CONEA no requieren fondos o sea, las utilidades que generan INVAP se quedan en INVAP.
Así que, bueno, es un círculo virtuoso en el que siempre ha podido reinvertirse y, bueno, es una apuesta a un desarrollo tecnológico nacional que está bueno contagiar. Bueno, como ya les conté, INVAP se desarrolla principalmente en el área nuclear y bueno, y hace unos cuantos años, más o menos a partir de los 90, se viene a meter un poco incipientemente y bueno, ahora pisando más fuerte en el área espacial. Además de eso, bueno, actualmente desarrollamos radares, equipos médicos relacionados con lo que es energía atómica o nuclear, áreas de las cuales no soy muy especializado, pero bueno, yo les vengo a contar un poquito de cómo es el trabajar en un proyecto espacial para INVAP. INVAP, si bien es constructor de los satélites, no es el dueño de los satélites. Por ejemplo, SAOCOM y toda la gama de los satélites SAC son propiedades de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es como la NASA argentina. Y bueno, vienen trabajando con nosotros. Nosotros hemos sido los principales constructores de sus proyectos satelitales desde el 99, que fue el SAC-A, o incluso de antes, que fue el SAC-B. El SAC-B fue previo al SAC-A. A esta gente le gusta arrancar por el B y no por el A. Este era un proyecto bastante más ambicioso que el A, pero bueno, tuvo un problema de despliegue, o sea, fue una apuesta de un sistema de despliegue de satélites novedosa a la fecha. En ese momento iba como de polizón, el cohete lanzador iba de polizón en la parte de abajo de un avión grande. Ese avión termina lanzando el lanzador y el lanzador nunca logra despegarse completamente de este anillo que lo vincula al lanzador. Al satélite nunca lo liberó. Entonces no pudo desplegar sus paneles y bueno, vivió con lo que le quedaba de batería y fue un proyecto que no tuvo mucho éxito. Por eso la NASA le propone a la CONAE hacer un satélite en un año, y ahí es que en un año solo de construcción se logra desarrollar el SAC-A, que como les contaba, era el satélite que fue puesto en órbita por la tripulación del transbordador espacial. O sea, abrieron las puertas y pusieron el satélite en órbita y le sacaron esta maravillosa foto recién puesto en órbita. Después, bueno, un poco de la historia. Después INVAP desarrolla SAC-C y D. SAC-D es un proyecto bastante interesante porque la NASA confía en Argentina y en INVAP y en la CONAE para poner uno de los instrumentos más caros en su momento, y medio que consagra un poco de cierta forma el trabajo que estábamos haciendo acá en el área espacial. Y logramos hacer un proyecto en conjunto con la NASA que la verdad que nos posicionó bastante bien. Acá hay algunas fotos así medio disparadores de temas. Probablemente a ustedes les interesen más cuestiones de diseño y eso, así que bueno, fui poniendo disparadores de temas. Ahora les vuelvo a contar un poquito de SAOCOM. SAOCOM arranca, qué sé yo, los primeros documentos de SAOCOM datan del 90 y pico, del 98 por ahí, 99, y era una ingeniería conceptual completa. O sea, Argentina y la agencia espacial que recién arrancaba dice: che, me gustaría hacer un satélite que tenga la capacidad de ver la humedad del suelo,
mediante un radar de apertura sintética de muy baja frecuencia. ¿Qué significa eso? Vino algún científico y dijo las imágenes de radar de apertura sintética en muy baja frecuencia interactúan muy bien con el agua. De un concepto bien científico, parte un problema de la realidad de generar mapas del suelo con imágenes radar, o sea, no imágenes visibles, sino en una frecuencia bastante baja, que interactúan muy bien con el agua y el suelo. Entonces, a partir de esa idea, un grupo de científicos asesora a la CONAE, y la CONAE dice, bueno, che, INVAP, ¿qué podemos hacer en torno a este satélite que se me ocurre hacer? Y bueno, a partir de ahí, de diseños muy conceptuales, se parte de un proyecto. Ese proyecto hace una viabilidad técnica de armar una antena, ponerla en una especie de bóveda debajo de la cabina de un avión, y con un desarrollo de alguna electrónica hacer una imagen de radar de apertura sintética que le permita obtener esta imagen que tanto le interesaba a esta gente de la ciencia, y que tenía muchas aplicaciones, más que nada para el agro y un montón de otras cuestiones que vamos a ver después. Entonces, bueno, con esa antenita y con ese avioncito hicieron unas cuantas pasadas por una ciudad o por 2 ciudades y empezaron a ver que el proyecto era viable y que las imágenes iban a poder tener una calidad decente. Incluso, nada, acá algo para destacar, justo está en el área de Chascomús, se ve que todo esto es una laguna o algo así. Lograron obtener este gran contraste entre el agua y la ciudad. O sea, cómo funciona un radar de apertura sintética. Es un radar que tiene una antena. La antena está fija, no va girando. Nosotros estamos acostumbrados a los radares esos que van girando. Este va fijo, nada más que con el desplazamiento del avión en este caso, o del satélite en su momento, cuando fuese, iba a ser un eje de la foto. ¿Y cuál es el otro eje de la foto? Y bueno, es un barrido electrónico. Mediante la electrónica de procesamiento vos podés generar ecos de distintos, o sea, un haz que incide y el terreno que te devuelve el eco. ¿Qué es lo que tiene de bueno esa interacción? Que cuando vos tenés agua plana, el eco es 0. Entonces, por eso es que esta imagen es bien oscura en la parte del agua. Y eso además, los científicos dijeron, bueno, como la frecuencia de la que estamos trabajando es muy baja, tiene un poder de penetración en el terreno que te puede permitir ver a qué altura o a qué profundidad se encuentra la napa de agua de algún terreno. Incluso vos con esa información podés prever a futuro si se esperan lluvias en algún lugar y vos ves que la napa está muy arriba, podrías prever alguna inundación en un determinado punto, o podrías ver que hay desertificación en algunos otros lugares, o estas imágenes no tienen una muy buena resolución. El píxel, entre comillas, no es muy fino, pero no buscan eso, sino que el valor real que aportan estas imágenes es en la profundidad. Entonces, cuando vos haces 2 imágenes en distintos momentos del mismo terreno y las comparás una con otra, como vos tenés una muy buena resolución en profundidad, podrías llegar a decir, por ejemplo, esto creció, este terreno que estaba acá se desplazó y pasó acá, o este glaciar que era de este volumen pasó a tener este otro volumen. O sea, hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer con estas imágenes de esta frecuencia tan baja.
Así que bueno, a partir de esas cuestiones conceptuales, bueno, el proyecto SAOCOM va tomando forma y en unos diseños previos, digamos, dicen, bueno, pensemos en un satélite que tenga una antena, esa antena tiene que ser desplegable, esa antena va a ser el instrumento principal y el único instrumento que va a tener el satélite. Después un cuerpo principal donde esté alojada toda la electrónica y donde puedas realizar esos procesamientos, esa generación de pulsos de frecuencia muy baja y las puedas escuchar, amplificar, almacenar y bajar a tierra como formato de imagen. Y después, bueno, todo lo que hace a algo que está en órbita, que es, bueno, paneles solares para obtener energía, receptores de GPS que te permitan ubicarte en la órbita y saber en qué punto del planeta estás y de dónde vas a sacar la imagen. Sistemas que te digan, bueno, yo sé que estoy en tal parte del mundo, pero ¿dónde está apuntando mi antena? ¿Está apuntando al piso, al suelo o está apuntando a las estrellas? Bueno, eso hay toda una electrónica que se desarrolla en INVAP, que es la electrónica de guiado y control de actitud del satélite. En eso INVAP tiene mucha experiencia, ha realizado varios satélites y en todos ellos, bueno, ha logrado hacer todas esas cuestiones desde el punto de vista satelital, se llama plataforma de servicio. O sea, la plataforma de servicio es todo lo que te permite dar soporte a la misión que vos querés. ¿Y qué es lo otro? El instrumento principal es el payload, así se llama en la jerga satelital, o sea, tenés plataforma de servicio y payload. Payload es la función principal o la misión que tiene ese satélite y el resto es como todo lo que le brinda el soporte para estar haciendo lo que tienen que hacer. Así que a partir de eso, bueno, se generan requerimientos a nivel misión, se van bajando en requerimientos cada vez más chicos hasta llegar a un punto en niveles y en estratos, hasta llegar a niveles en donde vos digas, hay requerimientos de cuánto tiene que ser el torque de un tornillo, o cuánto tiene que ser el valor de una resistencia, o cuánto tiene que ser, no sé, la aislación entre canales de RF de un determinado equipo. Todo eso se hace a partir de un equipo de trabajo que normalmente en INVAP, en nuestra estructura más o menos piramidal, matricial, tenemos distintos proyectos y servicios que somos transversales a todos esos proyectos. Entonces, la estructura del proyecto plantea una ingeniería conceptual, la desarrolla, termina desencadenando en los primeros requerimientos y a partir de ahí medio que entramos nosotros los del servicio a prestar a partir de una caja medio conceptual que va a cumplir una única función en desgranar eso hasta llegar a un nivel de entendimiento en el que vos digas, bueno, yo voy a fabricar tal caja. Bien. Y esta caja va a hacer tal función. Eso, disculpa Guido, porque por ahí está bueno, a mí me sorprendió al menos que vos nos contaste que el inicio de ese proyecto era bastante, digamos, divergente, incluso hablaste como de lluvia de ideas y de... Claro, o sea, eso parte de una idea tal vez loca de un científico que dice estaría buenísimo tener imágenes de banda L del terreno y bueno, a partir de ahí, no sé, SAOCOM pasó por hasta llegar a este concepto de bus principal, paneles y panel desplegable. En un momento se había pensado en una estructura de antena inflable. O sea, el desafío acá, como el radar funciona en una muy baja frecuencia, el desafío acá es hacer una antena muy grande, porque a medida que uno baja la frecuencia, la antena cobra dimensiones más grandes, eso es por una cuestión física de longitud de onda. Entonces hay un requerimiento de que, bueno, la antena tiene que ser grande. Y bueno, vos ahí tenés un límite de... Vos no podés mandar un satélite de una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque tu lanzador más grande puede lanzar, no sé, tantas toneladas en determinado factor de forma.
Claro. Qué sé yo, los satélites de SpaceX, por ejemplo, los lanzadores de SpaceX pueden lanzar hasta, no sé, 10 toneladas, no más que eso. Entonces, y bueno, cada kilo en el espacio es un billete importante. Entonces, un driver de diseño muy, muy importante es, bueno, el peso, la versatilidad, la vida útil. Bueno, todas esas cosas se ponen sobre la mesa y gente va proponiendo diseños y desarrollo. Y bueno, eso va convergiendo en algo. Claro. Pero imagínense, en esas etapas tan tempranas no existía, Argentina no dominaba la técnica de hacer paneles de honeycomb súper livianos que le permitan hacer estructuras resistentes, pero a la vez muy, muy livianas. Nada, había un montón de cuestiones. INVAP nunca había desarrollado un radar, no sabía lo que era un radar. A partir de ahí, nada, de ingenierías conceptuales, de gente que se fue metiendo en temas, investigando y pues proponiendo soluciones, se plantea una arquitectura. Y bueno, esa arquitectura se va discriminando en determinadas cajas y bueno, eso de cierta forma va cobrando como sentido. Y por ejemplo, esto que les contaba, el dominar una técnica para hacer paneles de fibra de carbono con honeycomb de aluminio no se había hecho nunca en Argentina. Y entonces, bueno, se desarrolló internamente un proceso que a partir de dos chapas de fibra de carbono, que sí es bastante flexible, si se les interpone una estructura de panel de abejas de aluminio de muy, muy bajo peso, y se le hace esta especie de sándwich en una cámara de vacío y se le pone un pegamento especial, terminás teniendo un panel de muy buenas prestaciones mecánicas con un peso que es... Nada, si un día tienen la posibilidad de venir acá a INVAP, hay unos paneles de honeycomb ahí como para que la gente los agarre y es increíble lo livianos que son y lo resistentes que son. Claro. Bueno, Vos hablabas de que fue en algún sentido como un proyecto de escuela por esto, ¿no? Porque les claro, permitió desarrollar nuevos procesos, nuevos productos. sí, nuevas tecnologías que no dominábamos, cuestiones que hacen a partir bueno, che, metámonos en esto, a poder materializarlo, bueno, ahí hubo que desarrollar y calificar eficiencia, Mati. Esos son paneles mecánicos. Después, el panel solar, las celdas creo que están, no sé si te mentiría, pero no son de las celdas más eficientes, deben andar por el 30%. El panel solar lo desarrolló la Comisión de Energía Atómica, que tiene un centro muy importante de desarrollo de fotovoltaicas en Ezeiza, creo. Bueno, entonces a partir de eso y de etapas de diseño, dijeron, bueno, tenemos que desplegar una antena de 35 metros cuadrados en el espacio. 35 metros cuadrados es un monoambiente, básicamente. Y eso plegado tiene que entrar en un lanzador de satélite. Entonces, a partir de ahí, bueno, hubo un desarrollo de una ingeniería de paneles de fibra muy, muy livianos que se van plegando uno sobre el otro y cuando están plegados tienen como un volumen bastante pequeño y bueno, en el espacio va a cobrar esos 35 metros cuadrados. Después, bueno, todas esas cajas que iban teniendo funciones electrónicas al principio, o sea, en esa primera ingeniería uno va diciendo, bueno, ¿quién se va a encargar de la comunicación con tierra? ¿Quién se va a encargar de mirar las estrellas para saber cómo
cómo están orientados, quién se va a encargar de los satélites de GPS para navegar las cosas, quién se va a encargar. Bueno, todas esas cuestiones van cayendo en cajas, y esas cajas tienen placas electrónicas adentro y después una mecánica que se hace muy ad hoc, o por lo menos en los primeros proyectos espaciales en INVAP, son cajas que tienen casi la forma de la placa o del conjunto de placas. Después, bueno, con la experiencia uno se va dando cuenta de que incluso la tecnología espacial empieza a migrar a una filosofía más o menos modular, y esos módulos tienen estandarización. Entonces, si vos compras una placa de tal lugar o de tal otro, tenés alguna cuestión. La cosa es que, bueno, Saucom en su momento, la mayoría de estas cajas fueron diseños propios, tanto electrónicos como mecánicos. ¿Y por qué es tan importante una caja? Primero que nada, bueno, el ambiente en el que se encuentra un satélite no es el ambiente amigable que vivimos nosotros acá en la superficie de la Tierra. A medida que nos vamos alejando de la Tierra, no tenemos atmósfera por encima de nosotros, y hay mucha radiación que el campo magnético de la Tierra concentra en los polos, y que vemos como auroras boreales en determinadas épocas del espacio. O sea, todas esas partículas de alta energía van ionizando el aire y todo eso. Pero allá arriba, como no tenés nada por encima, esa partícula te impacta directamente en tu mecánica, en tu electrónica, en lo que sea. Y si, nada, vos tenés un componente que no tiene ningún blindaje o lo que sea, esto que se ve acá es una chapa de oro que impide que justamente partículas de alta energía impacten acá adentro y cambien un 1 por un 0, y ese 1 por un 0 despliegue algo que vos no querías, por ejemplo. Entonces, partiendo de esa concepción de que el espacio es un ambiente hostil para la electrónica y para las cuestiones térmicas, para un montón de cosas, todas estas cajas lo que hacen, por un lado, un soporte mecánico, térmico, y además de protección contra partículas de alta energía. Eso también se le suma al hecho el hecho de llegar a una órbita. Vos tenés que subirte a un lanzador. Ese lanzador es básicamente un cohete. El cohete te transfiere la energía de una bomba atómica, la va liberando despacito hasta llegar a una determinada órbita de forma controlada. Pero es básicamente mucha energía traducida en energía cinética. Y esa energía cinética también llega a hacer vibrar toda la estructura del satélite y a resonar. Y no te vayas a olvidar un tornillo medio flojo, porque lo vas a tener rompiéndote todas las cajas adentro. Creo que, no sé si viene ahora, Guido, o si lo ibas a mostrar, pero me parecía piola contar que además del producto, ustedes tienen que ofrecer justamente ese servicio de simulación y ensayo del producto. O sea, simular esas condiciones, pero en Bariloche, básicamente. Sí, eso ahí, nada, cuento un poquito. O sea, ahora estamos más en la etapa de diseño y después viene la etapa de pruebas. Entonces, uno diseña como para soportar la radiación, ya sea por ponerle blindajes, y después también por hacer una lógica de votación. Por ejemplo, si vos tenés que tener un actuador o lo que sea, siempre vas a tener una votación de 2 de 3, por ejemplo, para tomar una decisión. No vaya a ser cosa que justo en el medio te haya impactado una partícula y te haya cambiado un 1 por un 0, o viceversa. O sea, uno, a partir de esas cuestiones, como que va tomando un diseño defensivo a que puede estar sometido a cosas que te cambien, a perturbaciones. Entonces uno tiene que desarrollar y diseñar los sistemas pensando en esas cosas.
sí y no. O sea, sí en la cantidad o sea, en el soporte mecánico que tiene afuera. Aún así, la probabilidad de impacto es bastante baja. Imagínense a la cantidad de objetos que hay circundando, medio que la tienen contada. Incluso hay radares de muy alta precisión que dan soporte más que nada a la estación espacial. Cuando los tipos hacen caminatas espaciales, se aseguran de que no haya ninguna probabilidad de que un objeto impacte, que no hagan la gran gravity, básicamente. Eso, o sea, hay objetos que, no sé, la verdad que les mentiría la cantidad de objetos que se llevan traqueados, pero bueno, se traquean. Aún así, la probabilidad de impacto es muy baja, no nula. De hecho, ha existido eso. Se chocaron dos satélites en una órbita, por suerte, bastante poco usada. Y en esa órbita como que está lleno de esa porquería, de esos dos satélites que se estrolaron a unos cuantos miles de kilómetros por segundo. Así que imagínense, la pieza más grande de esa colisión debe ser del tamaño de una moneda. Aún así, por ejemplo, si algo impacta en un panel solar o en algo de eso, el panel solar no es que tiene una única celda, tiene muchas celdas, están conectadas de forma de que si se caen algunas, el panel puede seguir generando energía. Siempre hay un desarrollo defensivo en ese sentido. Y después, bueno, está la estructura mecánica, que toda la electrónica se pone adentro, o la mayoría se pone adentro. Y también, por ejemplo, en misiones como SAOCOM, se plantea un esquema de redundancia. Si se te cae algo, un equipo, tenés un equipo que lo redunda y que le da. Entonces, tu misión está pensada para tener un punto de falla, o sea, no tolerar una falla simple. Si algo vino y te rompió un receptor GPS, bueno, tenés otro. Claro. Seguimos un poco. Bueno, contando un poco eso del paralelismo de esto de que uno parte de electrónica, que después va en cajas, esas cajas después van tomando forma y se van integrando en un satélite. Esta es una foto de adentro de SAOCOM, donde ven cajas, la mayoría de las cajas están pintadas de este negro color humo. Algunas cosas tienen mantas térmicas. Esto de acá es un tanque de combustible, es hidracina y es lo que permite ir corrigiendo las pequeñas órbitas del satélite. O sea, a medida que uno está en una órbita, si bien la atmósfera a esa altura es muy, muy baja, la poca atmósfera que hay te va frenando, a la larga te va frenando. Entonces vos tenés que ir propulsándote para mantenerte en esa órbita. ¿Qué implica que estés en una órbita? Y vos estás girando a una velocidad, en realidad una rapidez que te permite ni alejarte ni acercarte a la Tierra. Estás en una órbita. Esa dinámica de giro lo que hace es, o sea, ¿qué hace el satélite para mantenerse en esa órbita? Y bueno, va propulsándose de a poquito. Cuando ve que se va frenando, va tirando ese gas a través de determinadas toberas ubicadas. Y para hacer eso, uno tiene que no solo saber cómo está con respecto a la órbita, en qué actitud, sino cuál de todas esas toberas está alineada con la dirección en la que yo quiero acelerar y activar precisamente esa, o la combinación de vectores que me lleven en esa dirección. Entonces hay cajas que se dedican a hacer esos cálculos de posición y de corrección para actuar sobre esas válvulas. Bueno, y le contaba esto que la mayoría de las cajas están pintadas de negro, porque, bueno, si bien el satélite está diseñado para que en este ambiente de adentro de estas paredes del satélite esté entre más o menos 0 y 40 grados, o sea, una temperatura bastante amable para la electrónica. Y para eso, ¿qué hace? O sea, el satélite, por un lado, tiene, bueno, unas cuantas mantas térmicas afuera que lo protegen de la radiación.
Porque imagínense que la cara que está expuesta al sol podría llegar a estar a 100, 150 grados positivos, y la cara que está a la sombra podría estar a menos 100 grados. Entonces vos tenés una amplitud térmica de 200, 250 grados en dos caras opuestas del mismo satélite. O sea, y eso tiene un estrés mecánico, tiene toda una cuestión que, bueno, que son parámetros de diseño para estas estructuras. Y bueno, la electrónica, cuando uno la prende, genera calor. Entonces ese calor uno la tiene que poder evacuar de esa caja. En el espacio tenés dos formas de evacuar calor. Por conducción a través del metal o por radiación. Y esa radiación, hay una ecuación que describe que la transferencia de calor de una superficie pintada depende de qué es lo que esté mirando en la otra cara, o sea, a dónde le puede transferir, de la diferencia de esas temperaturas. Entonces, básicamente hay colores que son más amables a transferir el calor que otros. Y el negro es el color que más transfiere la radiación. Bueno, es un poco cómo se construye o cómo llegamos a un satélite. A partir de ahí, como bien preguntaba Henry, uno pasa años y muchos miles de dólares, muchos miles de millones de dólares de inversión y de cuestiones para tirar un satélite al espacio, y ese satélite no lo podés ir a arreglar. Solo el Hubble fue el único satélite al que le mandaron una misión espacial para arreglarlo. Después es más barato tirar otro que mandar a arreglar algo. Así que uno tiene que pensar que todo va a funcionar, o en el caso de que algo falle, el satélite siga cumpliendo su función. A lo menos, tal vez degradado. Entonces, bueno, ¿y cómo te aseguras de que va a llegar afuera en esas condiciones? Y bueno, vos tenés que probar las mismas condiciones que va a tener todo ese ciclo de vida del satélite. Desde el lanzamiento, que les contaba, que es una cantidad de energía infernal transferida mecánicamente por el lanzador a la estructura del satélite, y que el satélite no tiene que destartalarse cuando llegue allá arriba. Esos 12, 15 minutos que tarda el satélite en llegar en órbita es uno de es el impacto mecánico más grande que va a recibir. Después de eso va a estar en una órbita, no va a tener ningún esfuerzo mecánico más que las pequeñas correcciones de órbita y eso, pero, o sea, uno diseña una mecánica por 15 minutos de vida útil del satélite. El resto del tiempo va a estar bastante más relajado. Acá, por ejemplo, SAOCOM tiene, este es un mecanismo para vibrarlo en el eje vertical al satélite, incluso para medirle las propiedades de masa. Esto de acá no es SAOCOM posta, sino que es un modelo que se construye con componentes pseudoespaciales o no espaciales, sino más bien terrestres, que simulan los componentes posta del satélite. El modelo es muy representativo de lo que es finalmente, pero no hay electrónica acá adentro. Esto es un modelo estructural. A partir de estos modelos estructurales uno puede validar que el diseño mecánico va a poder soportar estas exigencias del lanzamiento. Este de acá, por ejemplo, sí es el modelo de vuelo, y acá lo que se hace, esto es una facilidad acá en Bariloche, que es propiedad de INVAP y de ARSAT, la empresa ARSAT, que también es estatal. Entre ellos dos hicieron un centro de ensayos para satélites y, bueno, demás cosas que permiten hacer los ensayos que se le hacían normalmente a los satélites en Brasil, que era el único o el lugar más cercano donde se podían hacer ensayos de vibraciones, acústicos y de compatibilidad electromagnética de acá cerca de Bariloche. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlos acá en Bariloche. Y bueno, al satélite se lo rodean estos parlantes. Imagínense, este satélite tiene 4 metros de alto
Así que las paredes de estos baffles son más o menos de 5 o 6 metros. Se lo rodea y acá se simula todo el ruido del lanzamiento del satélite. Hay una gran filosofía que se utiliza en la tecnología espacial, es que vos probás las cosas como las vas a ver y usás las cosas como las probaste. El dicho es en inglés, viene de la NASA y es test as you fly, fly as you test. ¿Qué quiero decir con esto? Acá el satélite está todo plegado como iría metido en la cofia del lanzador. Y tiene esa configuración, y en esa configuración es que se lo prueba, porque cuando está desplegado no va a ver el ruido del lanzador, va a estar todo plegadito. Entonces uno lo lleva a la configuración donde vas a probar ese ambiente hostil y lo prueba en esas condiciones y tal vez un poquito más de lo que el lanzador te reporta. El lanzador te dice, bueno, yo espero tener un nivel de ruido de tantos dB. Entonces vos agarras y pones toda esta arreglo de parlantes que son más o menos 3 River en sonido, en potencia de sonido. Y bueno, y eso logra simular las condiciones de sonido en el momento de esos 15 minutos que te llevan a órbita. Después, bueno, otro gran estrés que recibe el satélite es el estrés térmico. El estrés térmico y encima la no capacidad de evacuar tu calor mediante la convección. O sea, cuando uno tiene electrónica que calienta acá en condiciones de la Tierra, le pone un ventilador y las cosas se enfrían. Bueno, en el espacio no puedes poner un ventilador porque no tenés aire. Entonces, eso, ¿cómo probás que la electrónica va a bancarse ese estrés térmico de no poder evacuar el calor? ¿Y cómo te asegurás que cuando estés en el espacio no se te van a freír las placas cuando las prendas? Entonces, primero, el satélite se lo cubre todo en mantas térmicas, que es en la configuración de vuelo, se lo mete en una especie de... Esto es una foto de la facilidad de acá de Bariloche, de SEATSA, de la cámara de termovacío grande, y acá se mete el satélite en un carrilín, y acá ven la puerta de esta bóveda, y bueno, ahí se mete ese satélite en el carrilín y se mete en, no sé, una bóveda de más o menos, debe tener algo así como 6 metros por 3 o 4 metros de alto. Y en esa bóveda se cierra la tapa, se hace altísimo vacío, simulando las condiciones del espacio. Y por acá, no sé si ven esto, bueno, esto está bien oscuro, esto es una pared bien negra, y acá hay todo un sistema de cañerías por las cuales se hace circular nitrógeno a muy baja temperatura, o se le hace circular un gas a alta temperatura. Entonces, uno va haciendo los ciclos térmicos que va a esperar en el satélite y tiene que probar que la electrónica va a resistir y funcionar tanto en bajas temperaturas como en altas temperaturas. Y eso de los ciclos no es menor, o sea, el hecho de que la electrónica funcione en frío, funcione en caliente, pero que si vos después la volvés a llevar a frío no te funcione, quiere decir que vos en algún momento lo rompiste. La temperatura rompió tu cosa. Entonces vos tenés que probar que por lo menos podés ir de frío a caliente varias veces y que en todas esas se la tiene que bancar. Que es un poco más representativo de lo que va a pasar allá en el espacio. Después otro ensayo que se hace que es muy interesante, los satélites, la única forma de comunicarse con Tierra es por medio de antenas. Esas antenas, si uno quisiera, por ejemplo, en SAOCOM las antenas de comunicaciones están puestas acá. Estas son las antenas de las cuales yo soy responsable.
los subsistemas asociados a esas antenas son los subsistemas que son mi responsabilidad. Acá hay una antena de la facilidad, entonces acá hay un enlace que conecta estas dos antenas y básicamente lo que hace es verificar que esta comunicación va a funcionar en el espacio. ¿Y por qué se monta todo esto de conitos de papas dados vueltas? Estas cosas son absorbedores de radiofrecuencia y el hecho de que tengan esta forma de cono de papa, básicamente cuando una onda electromagnética incide va rebotando, rebotando, rebotando hasta que se absorbe por completo. ¿Y qué ventaja me da eso? Que yo puedo ver la señal que va de acá hasta acá, el camino directo y ningún rebote en ninguna pared. Que es bastante parecido a lo que va a pasar en el espacio. En el espacio yo voy a tener el camino directo y ningún rebote de ningún tipo. Y yo puedo medir cuánto de esa potencia del receptor está llegando a mi antena, si la antena funciona, si no hay ninguna interferencia. Imagínense mandar un satélite y no haberle probado las comunicaciones. Básicamente tiraste una piedra al espacio, ¿no? Si no te pudiste comunicar, no lográs nada. Perdón, en el chat hay una pregunta que creo que es de esto, que dice, Juan Carlos pregunta, ¿cómo evalúan corregir o salvar las interferencias terrestres en banda L? No, salvar las interferencias, bueno, hay toda una comisión que regula el espectro y dice, bueno, qué bandas son utilizables, qué bandas son utilizables por satélites, qué bandas son utilizables por estaciones de radio, por estaciones de televisión, por Wi-Fi, o sea, todo el espectro electromagnético está regulado. Nosotros, como constructores del satélite, entramos en esas regulaciones, se pide el espacio, la frecuencia, el canal para dialogar con tu satélite y lo respetás. O sea, vos decís, bueno, a partir de hoy el canal tal es mío, lo compró Saucom y es parte del espectro electromagnético, esa partecita es tuya. O por lo menos tenés el uso de acá a la vida útil del satélite. En banda L es el instrumento principal de este radar y es la frecuencia en la que funciona este radar. Nada, una frecuencia experimental para satélites y está regulado y bueno, INVAP no, CONAE pidió permiso para usar esa banda y bueno, fue asignada. Así que en teoría no tiene interferencias con cuestiones que están dentro del marco de regulación. No sé si contesté tu pregunta, Juan. Sí, muchas gracias. Es una frecuencia exclusiva, entonces. Sí. Aparte, bueno, hay un organismo Sí, lo conozco. ENACOM. Exactamente, y bueno, y hay organismos internacionales también donde todas estas frecuencias se anuncian y se regulan, ¿no? Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, ya que estamos en el ensayo de compatibilidad electromagnética, también justamente una de las cosas que se verifican es que tu satélite esté dentro de la banda que asignaste que vas a funcionar y no mandes señales espurias en otras frecuencias que no son tu menester, básicamente. Y una cosa que es muy importante también es, uno como pasajero del lanzador no puede interferir el lanzador en las frecuencias en las que trabaja. SpaceX tiene un lanzador que lo comanda con determinados canales de frecuencia. Vos en esos canales de frecuencia no podés decir ni mu. ¿Por qué? Porque si vos interferís al propio lanzador, el lanzador necesita alguna corrección de tierra, no podría llegarle y perderías la misión, básicamente. Entonces, hay todo un ensayo donde vos validás que tu electrónica en la configuración de vuelo no va a molestar al lanzador, por lo menos en esos 15 minutos que le demanda el lanzador llegar a
a tu órbita, básicamente. Hay una muy buena pregunta de Mauricio por el tema de la basura espacial, y lo quiero enganchar con algo que está bueno. Así como el espectro electromagnético se regula, también hay regulaciones en cuestiones espaciales de la basura espacial y la chatarra espacial, imagínense, tener un bicho de 3 toneladas como SAOCOM de 35 metros cuadrados volando sin control en una órbita, medio que es peligroso. Entonces, cuando SAOCOM llega o completa su vida útil, que son 5 años, tiene programado o se le guarda combustible como para hacer una maniobra de de-orbiting, se llama. Y acá voy a hacer algo medio chancho, pero que probablemente sirva para explicar lo que quiero decir. No sé si ven mi pantalla. Este es el mundo. SAOCOM está en una altura de 600 y pico de kilómetros. Y SAOCOM va a hacer una órbita polar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir corriendo de norte a sur, norte a sur, norte a sur, siempre pasando por los polos como punto fijo. Y supongan que, bueno, que acá este es el Sol. Esta órbita en la que esté siempre va a ser perpendicular al eje de dirección de los rayos del Sol. Esa tiene una ventaja de que casi siempre va a estar recibiendo energía en los paneles solares, y además va a tener la capacidad de disponer de energía para obtener imágenes todo el tiempo, básicamente. Sin energía uno no puede obtener imágenes de radar. Y esa órbita polar lo que va a estar haciendo es cortando al planiferio en una especie de gajos así medio... en realidad, bueno, esto es así, ¿no? Una especie de gajos, esta es la proyección en el planiferio de una órbita de coso. Entonces, SAOCOM en este ciclo va a pasar por ejemplo, Sudamérica. A la vuelta va a pasar por, no sé, por África. Después va a pasar por Asia. Y bueno, para revisitar el mismo lugar, más o menos pasan algo así como 16 horas entre una pasada y la próxima, en la que repite por el mismo lugar. La constelación SAOCOM va a tener 2 SAOCOM, el 1A que se lanzó en el 2018 y el 1B que va a estar 180 grados espaciado respecto al otro. Entonces, el tiempo de revisita es la mitad. En 8 horas vos podés obtener 2 imágenes del mismo lugar del planeta. En cuanto a la basura espacial, hay un convenio que dice que cuando SAOCOM llegue a su vida útil, se va a ir frenando con su último combustible que le quede, para entrar en una especie de espiral que le permita desintegrarse en la atmósfera. Con la velocidad que eso lleva, se va a ir frenando. Al frenarse, la gravedad lo va a ir acelerando hacia la Tierra, y a los tantos miles de kilómetros por segundo que lleva, al impactar con atmósferas más densas, eso va a ir generando mucho calor y va a destrozar toda la estructura de estas 6 toneladas y 35 metros cuadrados de satélite, hasta no dejar nada. Si uno no hiciese esa maniobra de frenarse al final de la vida útil, puede pasar lo que pasó hace poco con esa estación espacial china, que no sé si están al tanto. Una estación espacial que quedó completamente inútil y perdieron comandabilidad desde tierra. Entonces, nada, eso se fue frenando, pero frenando a ritmo de la muy poca densidad que hay de atmósfera allá arriba. Entonces esa espiral es una espiral muy, muy lenta, y al cabo de años fue cayendo.
Y al no poder transferirle toda esa energía en un corto tiempo, no se desintegró completamente esa estación, sino que cuando cayó ya tenía muy baja energía y bueno, cayó en algún punto. Encima, claro, cuantas más vueltas tiene esa espiral, más grande es la incertidumbre de dónde va a caer. Por eso hubo todo un revuelo de que no se sabía dónde iba a caer. Finalmente cayó en el Pacífico. Pero bueno, justamente para que eso no pase, SOCOM también adhiere a este convenio interpaíses en el que uno va a frenarse y desintegrarse correctamente y no dejar chatarra en el espacio, básicamente. Bueno, acá hay un videín de otro de los ensayos que se hacen en tierra. Y esto me ayuda bastante a contar algo que todo el satélite se diseña para vivir en el espacio, donde no hay gravedad, o sea, la gravedad está compensada por el hecho de que estás yendo en una órbita. Entonces, por ejemplo, todas las bisagras y todas las cuestiones mecánicas no están pensadas para soportar el peso del despliegue de esos paneles en el espacio. ¿Por qué? Porque si uno la diseña para soportar el peso de la gravedad, medio que estaría, cuando lo mande al espacio, estás mandando más material del que realmente vas a usar. Así que, por ejemplo, un ensayo muy importante que se hace, se monta todo un aparejo, en ese aparejo se monta una estructura que tiene un cable, ese cable tiene una balancita acá y sujeta este panel de acá, y se ajusta la tensión de este cable para que esta balanza indique precisamente el peso de este panel. Entonces, ahí de esa forma vos te aseguras que la tensión en este cable compensa perfectamente el peso que la gravedad le está haciendo a este panel. ¿Y qué ensayo se corre acá? Básicamente el panel cuando está plegado y en configuración de vuelo, o sea, del lanzador, esto tiene 4 anclajes acá mecánicos muy, muy robustos que le permiten aferrar bien firme este panel a la estructura mientras se dan esos minutos de energía de la vibración del cohete en el satélite. Y bueno, básicamente cuando llega a la órbita, ese anclaje tiene que desaparecer y permitir que este panel se abra. Entonces, uno en tierra tiene que poder asegurarse que tanto la electrónica como la mecánica que uno diseñó pueda realizar ese movimiento de despliegue. Entonces, bueno, todo este equipo de acá está buscando las configuraciones necesarias para simular esa condición en la que el satélite llegó a la órbita, se separó del lanzador y le permitan a este panel abrirse. Entonces tenés de acá todo el equipo mecánico que diseñaron estas bisagras, que diseñaron todo este aparejo, que todo eso están velando por el ensayo de que esa apertura en tierra se dé y se dé de forma correcta. Bueno, no sé si notaron, acá, este aparejo de acá se está moviendo el contrapeso que lleva Raúl para compensar el peso de este panel. Este ensayo, de esta forma uno prueba que, bueno, que básicamente la electrónica y la mecánica funcionan en las condiciones específicas del lanzamiento cuando uno llega a órbita y quiere desplegar el panel. Esto es automático, o sea, SOCOM apenas detecte separación, esto va a pasar en el espacio, se va a desplegar este panel. Y después va a haber otros 2 despliegues, acá hay como un tríptico de paneles, un panel va a venir para acá y otro panel va a venir para acá. Acá hay una linda imagen de, bueno, medio está cortada,
Pero de acá son los últimos 3 pisos de la estructura principal del satélite, con toda la antena desplegada. Acá van a ver un montón de, bueno, todas estas cajas son receptores y transmisores de RF que apuntan a cada uno de los modulitos de antena que hacen al arreglo de antenas de la antena principal del radar. Y bueno, ven, todo este cablerío convergen al final en cables cada vez más troncales y llegan uno solo a la electrónica central que hace el procesamiento radar de esa imagen. A diferencia de esto, acá ven que ya está todo cubierto con mantas térmicas. O sea, esta es la configuración final de vuelo. Acá se lo protege térmicamente a todo el satélite. Y esta es una etapa previa en la que todavía no se había cubierto de mantas el satélite. Y esto de acá es otro ensayo, es un timelapse, porque esto es un ensayo que lleva varias horas, del despliegue, en este caso va a ser el pliegue de la antena SAR, que son estos 6 paneles plegables y el fijo que es el central. Ven que es como que se van plegando sobre sí mismas y después quedan bien adheridas a la estructura principal del SAOCOM. Esto donde pivotan estas cajas y este mecanismo de abajo es un mecanismo que se llama MGCE, que lo que hace es, de cierta forma, compensa, esto es una superficie pulida de espejo, o muy pulida, y acá hay toda una especie de ventosa o sopapa en la que en vez de hacer succión se hace presión positiva y es como una especie de superficie de tejo que sustenta el peso de este panel. O sea, a diferencia del panel solar, no hay algo que cuele o que lo sostenga de arriba, sino que lo sustenta de abajo y compensa ese peso de todo esto para que esta bisagra no se vea resentida porque no está diseñada para soportar ese peso, básicamente. Sí. Y bueno, esta antena sí tiene un pliegue más manual, no es tan automático como el panel solar, sino que cada uno de estos elementos de antena se pliegan desde comandos remotos desde tierra. Y va a ser una de las funciones que vamos a cumplir ahora en el momento del lanzamiento. Esto es un timelapse en el que se lo pone al satélite en un container que tiene una atmósfera controlada mediante equipos de aire y frío, calor. Tiene una humedad controlada y a partir de ahí uno genera en un container las condiciones que requieren mantener limpio el satélite para el transporte fuera de una facilidad, ¿no? Ese mismo container se subió a uno de los aviones más grandes que hay en el planeta, que tiene como una especie de bóveda de carga gigante, que puede cargar, no sé, unas cuantas toneladas, no sé si cerca de 60 toneladas. Bueno, no solo iba SAOCOM, sino que iba todo el equipo de mecánica y o sea, todos los aparejos, las cuestiones que hacían para llevar el equipo allá a Estados Unidos, al sitio de lanzamiento. Guido, ¿también lo ensayan allá en Estados Unidos? Sí, porque cada vez que uno mueve el satélite, corre el riesgo de que algo se haya desalineado, claro, o que haya habido algún problema. Entonces, justamente para estar tranquilo y no asumir riesgos, uno vuelve a correr los ensayos de despliegue y o sea, no va a ser el shaker de vuelta, pero sí va a ser los ensayos de que está todo bien, básicamente. Claro. Ahí Juan Carlos preguntaba la medida de la antena. ¿Vos dijiste 35 metros cuadrados, puede ser? Claro, 35 metros cuadrados es 3,5 metros de alto y 10 metros de punta a punta. Perfecto.
y la estructura del satélite es de 4 metros. O sea, sobresale un poquito para arriba y un poquito para abajo. Y después había otra pregunta ahí en el chat que preguntaban cuántas veces se hacían estos ensayos, o sea, por cuántos ciclos pasaba. También me interesa eso, saber si hubo mucha Bueno, información, digamos. la cantidad de ensayos, primero se hace el primer ensayo que es como la estructura principal del satélite se fabricó en INVAP y la antena se fabricó en Córdoba, en CONAE. El primer ensayo que se hace es el hermanamiento de estas dos piezas que estaban disociadas. Y ahí se hace un primer ensayo de despliegue correcto de paneles y de que la electrónica los despliega bien y que eso se vuelve a plegar. Se hacen los ensayos de compatibilidad electromagnética, estos que les mostraba. Después hay un montón de tareas de gente que recubre de mantas todo el satélite. Y después de eso, se hacen los ensayos finales después de las mantas y de toda la gente que trabajó. Como ensayos finales. El ciclo de ensayos es, uno se hace un full functional, se llama el ensayo completo. Antes de la campaña ambiental, somete a los distintos ensayos de termovacío, de compatibilidad electromagnética, de vibración, y un full function al final. Entonces verifica que el satélite se haya comportado exactamente igual en el full function al final que en el inicial. O sea, uno toma una firma al principio de cómo funcionaba antes de la campaña ambiental y la compara después cuando hizo toda la campaña ambiental y lo estresó y lo vibró y lo metió a determinadas cuestiones y compara los resultados de los dos ensayos y si están dentro de un orden de variación mínimo, dice, bueno, listo, la campaña ambiental fue exitosa, el satélite no se rompió por la campaña ambiental. Entonces yo puedo asegurar de que va a soportar el estrés en el espacio. Así que, bueno, esos pliegues se hace uno antes, el full functional, después se lo abre para poder recubrirlo todo de mantas y después al final se hace el full function final y después se hace el traslado al sitio de lanzamiento y se hace el último despliegue en el sitio de lanzamiento. Así que como mínimo tendrías 4 o 5 despliegues. Bueno, se lo carga y se va a Estados Unidos. En Estados Unidos se hacen estos ensayos funcionales que verifican que el viaje de esos tantos kilómetros en avión no lo hayan estresado lo suficientemente como para romper algo. Eso ocurrió en marzo de este año para el SAOCOM 1B. De hecho, bueno, medio que nos volvimos por la pandemia de COVID y nos suspendió el lanzamiento todos estos meses. Ahora, bueno, ¿qué sigue para el equipo de INVAP y el equipo de CONAE en el lanzamiento de pasado mañana? Por un lado está esta facilidad en Falda del Carmen de CONAE, donde tienen estas antenas monstruosas que pueden orientarse y seguir al satélite desde horizonte hasta horizonte. Esas antenas, esa estación terrena tiene, o sea, de horizonte a horizonte puede pasar en una de las mejores pasadas, que es justo cuando la proyección de la trayectoria pasa justo por el punto donde vos estás parado. Puede tener como máximo 15 minutos de pasada. Eso es por la altura a la que está ideada nuestra órbita y todo eso, y a la velocidad a la que se desplaza. Y vos en esos 15 minutos tenés tiempo para mandarle comandos al satélite para que vaya realizando todas las tareas que uno quiere y escuchar telemetría de que, bueno, de que todos los parámetros de salud del satélite y todas esas cuestiones se van cumpliendo como uno lo espera. Entonces, esta es una estación espacial, el CONAE tiene convenio con distintos países y distintas estaciones espaciales, así que hay varios lugares del mundo donde vamos a poder comunicarnos con el satélite
y darle esos comandos para que el satélite primero haga los despliegues de paneles, prenda todas sus cajas, todas esas cajas chequen que están bien configuradas y se pongan en configuración final de vuelo para entregarse al cliente como un satélite puesto en órbita, básicamente. O sea, la tarea de INVAP termina en puesto el satélite en órbita, probando que todas sus cajas funcionan, y además de eso, bueno, no tan activamente, pero uno siempre está de soporte por cuestiones de que surjan, o sea, quienes más sabemos de la telemetría y de todo eso somos las personas que estuvimos involucradas en el diseño y en el desarrollo de esas cajas. Entonces, uno siempre, o los proyectos en los que INVAP ha estado involucrado, siempre da ese soporte del producto a quien lo opera. No somos los que gestionamos la parte de las imágenes ni eso, sino que somos los constructores principales del satélite. No lo operamos, sino que estamos ahí para quienes lo operan. Y bueno, acá hay una foto del equipo de INVAP. Ahí estoy contento tocándome el barbijo. Bueno, acá básicamente lo que se hace es cada uno tiene su computadora, ve la telemetría de su subsistema. Hay todo un loop de audio en todo este grupo. Este grupo se comunica con la gente de operación en Córdoba. Este es justo el centro de operaciones de Córdoba, que debe estar en uno de estos edificios de por acá. Cada una de estas personas también está asignado a algún sistema o algún subsistema del satélite, y son quienes le dan las operaciones de dónde obtener las imágenes, de dónde son quienes operan actualmente el 1A y que van a estar operando el 1B básicamente. Y bueno, acá hay un poquito de la secuencia de original, o sea, el satélite lanza, se despega del lanzador. El primer paso es que despliega los paneles solares, se van encendiendo las primeras cajas de electrónica, van bajando las primeras telemetrías, uno va como despertando de a poco el satélite, y bueno, después va haciendo de a una las aperturas de los paneles de la antena hasta llegar a configuración final de vuelo, en el que está directamente preparado para obtener imágenes del terreno y todo eso. Bueno, esto es más o menos lo que había preparado para contarles un poco de SAOCOM. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. A ver si hay preguntas. Anímense nomás. Qué tímidos que están, che. Y fueron surgiendo algunas ahí. Sí. A ver. En cuanto a la obtención de la imagen, ¿sabes algo? ¿Cómo es el proceso? Pregunta. Bueno, sí, muy de oído. El barrido electrónico de... A ver, voy a borrar un poco todo esto. Ponele que, no sé, es la antena desplegada de SAOCOM. Este es la estructura del panel solar, y esto de acá es la antena. Y acá abajo tenés el mundo. Esto va corriendo en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, norte acá, sur acá. O sea, va en dirección al polo sur. Acá yo tengo el terreno de lo que quiero, de la imagen que quiero obtener. No sé si vieron, vuelvo un poco para atrás. Cada una de estas, o sea, todo este panel blanco tiene algunos cuantos circulitos
Cada uno de esos circulitos es una única antena. Cuando uno pone todas estas antenas alineadas, que de hecho, bueno, un requerimiento de alineación en estos 35 metros cuadrados es que no puede pasar 2 milímetros de desalineación, básicamente, en el plano este. Incluso con la amplitud térmica que tiene SAOCOM, es un requerimiento muy, muy firme justamente de planitud. Ese modulito de antena, por ejemplo, está conectado a la electrónica central, ¿no? Entonces, cuando uno agarra y dice, bueno, yo quiero incidir con una onda de muy baja frecuencia, de banda L, quiero incidir un determinado punto del terreno. Entonces, agarro y básicamente le doy una fase indicada a este modulito de antena, una a este, una a este, una a este, una a este, y básicamente esa fase diferencial que yo le voy dando hacen que esta antena tenga un apuntamiento del lóbulo en una dirección. A medida de que va pasando eso, yo electrónicamente le puedo ir cambiando la fase a cada uno de esos elementos de antena y hacer lóbulos que van barriendo de forma horizontal el terreno. No sé si parecen puros garabatos o me explico. Bueno, la cosa es que todos esos lóbulos van generando una línea en el terreno. Y encima el satélite lo que va haciendo es desplazándose. Entonces va a ir obteniendo líneas horizontales a medida de que se va desplazando en esa dirección de allá. Entonces, básicamente lo que hace es, va a ir incidiendo en cada uno de estos puntitos y escuchando el eco que viene de ese punto. Así va barriendo horizontalmente y el desplazamiento en la otra dirección se ve dado porque el satélite está orbitando la Tierra y se va desplazando. Entonces, bueno, todas esas imágenes básicamente lo que van haciendo es, el procesamiento de cada uno de estos puntos va dando como bien mostraba acá, básicamente estas líneas de procesamiento. Y acá ves que se ven determinadas líneas horizontales, entonces esto nos da la pauta de que el avión en ese momento, acuérdense que esta era la prueba conceptual, iba desplazándose en esta dirección. Y todas las líneas las va construyendo de esta forma. No sé si me expliqué, Mauro. Bien. Claro. Y atravesar las nubes también y varias otras cosas que... O sea, como no trabajás con luz, trabajás con un haz que vos mismo generás y que escuchás ese eco, tenés básicamente ese control de esa onda incidente. Las nubes son transparentes a esa frecuencia, hay un montón de cosas que o son transparentes o te permiten una determinada penetración que te permiten obtener imágenes por debajo de eso, básicamente. Lo mismo con el terreno, ¿no? O sea, uno puede penetrar en la capa de la imagen y no solo eso, o sea, uno no tiene una imagen únicamente bidimensional, uno tiene una imagen tridimensional justamente por calcular el eco de... Esa es una muy buena cosa para contar. Un radar tiene una onda incidente, un tiempo desde que la antena emite la onda, esa impacta con el terreno y vuelve. Este tiempo de propagación dividido 2 te da la distancia a la cual estás escuchando el eco de esa misma onda que vos enviaste. Y además no solo te da información el eco de esa misma onda, sino que además
el ángulo de fase en la que vuelve esta onda te da muchísima información sobre un montón de cuestiones de humedad o de materiales. O sea, hay materiales que reflejan más que otros, eso te da un poco de la información, te da la amplitud con la que vuelve el eco, pero también la fase te da información de qué material está puesto en ese punto que te devuelve esa fase específica. Además de eso, CONAE y todo el desarrollo viene en conjunto con cuestiones agronómicas, el INTA, o sea, como es un satélite que está muy orientado a la humedad y a todo eso, sirve muchísimo para el agro y para las cuestiones las condiciones ambientales en el agro. Hay puntos de referencia donde SAOCOM obtiene imágenes. En esos puntos hay estaciones del INTA que obtienen esa humedad de ese lugar y pueden calibrar perfectamente la humedad y la información de la imagen a puntos de referencia. Entonces uno puede entregar un producto que es una imagen de humedad calibrada. Ese es un valor agregado que tiene la misión SAOCOM, de que no es un producto únicamente experimental, sino que no, es un producto de calidad que tiene una certificación y a partir de eso es un producto de mayor calidad. Sumado a eso, bueno, hay toda una red de científicos que estudian las imágenes SAR de la Tierra y bueno, y a partir de eso surgen aplicaciones, ¿no? Tenemos la suerte de contar con la presencia del jefe de proyecto en SAOCOM en el Meet, así que lo vamos a saludar. Gabriel. Hola Guido, ¿cómo andan todos? Hola, Gabriel. Perdón por la hora, llegué un poco tarde. Todo bien. Se entiende, estás en plenos preparativos. Bueno, creo que más o menos veníamos cubriendo todo eso. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieras aportar, Gaby? No, más que nada quiero preguntar qué es lo que estamos viendo en pantalla, si se puede saber. Nada, estábamos hablando un poquito son mis garabatos esto es una onda incidente de lo que sale del radar. Sale de la antena, recorre un camino, vuelve y impacta en la misma antena y ese eco temporalmente se ve acá y es lo que permite obtener cada uno de los píxeles de la imagen, básicamente. Ahí Mauro nos había preguntado cómo es que se obtenían las imágenes del tipo SAR. Excelente, buenísimo, gracias Guido. No, por ahí no quiero abusar de la presencia de Gabriel, pero por ahí, no sé, estos son proyectos que no son muy frecuentes o que son muy específicos y por ahí está bueno contar, no sé, alguna particularidad o cómo lo viven ustedes, digamos. O sea, son responsabilidades grandes, como proyectos de largo plazo. No sé ¿cómo es la dinámica de trabajo ahí en INVAP? O sea, por ahí es muy amplia la pregunta, pero... No te cuento más o menos lo que yo creo que puede servirle, no sé, lo que a mí me pasó, vamos a empezar así. Yo trabajé en una empresa mucho más chica antes de trabajar en INVAP, una pyme de 30 flacos haciendo software, no sé, algo así. Entonces la dinámica era mucho más inmediata, no sé, teníamos demos de productos cada, no sé, 3 semanas, un mes. Claro. Y acá los procesos son mucho más lentos, los procesos constructivos, de diseño y todo. Entonces no es para ansiosos, ¿viste? Claro. Sería como la primer... o sea, si te gusta ver rápido lo que haces y verlo plasmado en algo concreto, este no sería el mejor de los mundos. Y después lo que sí tiene, que está buenísimo, me parece, es muy constructivo, es que es súper interdisciplinario, ¿viste? Yo he trabajado en software antes y trabajé un tiempo en eso,
y sentí como que el mundo se circunscribía a algunas áreas de conocimiento, que después cuando entras a un proyecto un poco más grande, empezás a ver que hay otro tipo de ingenierías involucradas, o hasta, no sé, otro tipo de disciplinas, me parece que es súper constructivo eso. Y eso está muy bueno. Sí. No sé qué más, Guido, no sé si hay algo que... La verdad que llegué muy tarde a la charla, entonces no sé ni por dónde fue, pero... No, más o menos les conté un poquito nuestra historia espacial previa y después hablé un poco de lo que implica diseñar y construir y después testear y lanzar un satélite, más que nada orientado a Falcon, básicamente. Sí, no sé, digo, esta etapa donde sí está la ansiedad a full es con el lanzamiento, ¿viste? Que es como bien espectacular y, no sé, cinematográfico, ¿viste? Y todo el cohete y todo eso así, pero todos los años previos, que son un montón, van a un ritmo tal vez un poco más lento, no sé si, Sí. no sé si a ritmo lento, pero con cosas, con objetivos a largo plazo, digamos. Eso Claro. me parece. Y te tocó, porque hablábamos antes de, a ver, este es un producto, un proyecto que no, digamos, no va tripulado, no, como que no involucra a personas durante el uso, pero sí en el armado y en toda la, sí, en el armado sobre todo. No sé si vos como jefe de proyecto te tocó vincularte con diseñadores industriales en alguno de los procesos o algo que hayan aportado algo desde esa disciplina. Tal vez, ahora que lo pienso, creo que no en lo que tiene que ver con la usabilidad de las cosas o de los productos que hacemos. Y siendo usuarios internos dentro de una organización, tampoco hay como una gran visión, si querés, del lado de la usabilidad. O sea, depende mucho del usuario interno, a veces cómo se definen las cosas y cuesta encontrar, a mi entender, criterios comunes que se puedan, si querés, extrapolar para otras misiones. Son bastante específicos a veces los usuarios. Claro. Eso te lo digo así en el aire como algo medio general, me puedo equivocar, por supuesto, pero veo que se hace mucho custom todo, ¿viste? Bueno, necesito que tenga el botón acá, que esto lo pueda agarrar de acá, y después salen algunas cosas que tal vez, si lo mirás con un punto de vista más amplio, hubiesen salido mejor de otra forma. Pero bueno, Sí. aprendemos. O ponerle el tipo que tiene que poner los tornillos de la caja, después te dice, che, flaco, ¿no pensaste que yo la tenía que atornillar? Claro. Claro. Bueno, qué sé yo, Sí. eso tal vez es una experiencia que uno va logrando después de varios proyectos, ¿no? Y de esas Sí, hay cuestiones. que lograr que la información fluya muy bien y eso cuesta, ¿viste? Cuesta. En organizaciones tan grandes, con mucha inercia, medio que cuesta. A veces en una empresa más chica vos te levantás, le decís al de la oficina al lado cómo crees que son las cosas, no sé. Y acá no es tan fácil, ¿viste? Hay que sortear un poco más que un par de paredes para llegar a otro, pero bueno. Bueno, Guido, perdón que no te quería copar No, para la nada. charla. De Yo hecho, creo estás en la oficina. Guido, estás en la oficina. Sí, estoy en la oficina. Volvete a tu casa, mirá la hora que es, por favor. Te necesitamos Estoy en la fresco, oficina, Guido. Te necesitamos fresco, Guido, vamos. Estoy en la oficina porque tuve una reunión justo antes de esta charla, así que no me queda otra que abrir Bueno, la computadora. no sé si no hay más preguntas, sí, te liberamos, Guido, así ya van casi 2 horas de charla, y la verdad Bueno. que está muy bueno poder ver desde adentro este tipo de proyectos. Así que última chance de preguntas y si no, lo despedimos y nada, te agradecemos de nuevo. Dale. A ver si alguno se anima. Aprovecho para ir agradeciendo por el espacio, por la organización y bueno, también dispuesto a cualquier otra charla que surja o bueno, lo que quieran. Qué grande. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. No, Guido, gracias a vos y bueno, a María Mazuero también que nos dio el ok para poder hacer la entrevista. Y bueno, les deseamos lo mejor para el viernes y vamos a estar todos ahí pendientes también. Birra en mano. Birra en mano. Un abrazo. Muchas gracias y saludos por allá. Chao, chao.
Chao, gente, que anden bien, gracias, chao. Igualmente.